¿No? Muy buenas tardes, aquí en KSH Consulta Psicológica y Interesting People Online. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el tema de la esquizofrenia. Muy buenas tardes, doctor Lozada. A ver si por favor se presenta. Buenas tardes, mi nombre es el doctor Hugo Lozada, soy médico psiquiatra, he tenido la experiencia de haber sido director nacional de salud mental y ex asesor de la alta dirección del Ministerio de Salud acá en el Perú. Actualmente soy el jefe de la unidad de salud mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y aparte formo parte de un equipo de una organización que se llama Mundo con Dignidad, que tiene que ver con la reinserción familiar, social, laboral de personas que padecen el trastorno esquizofrénico. Sobre el tema de esquizofrenia, muchas veces nos encontramos con... Yo vengo, como usted sabe, del ámbito de la psicología, la psicoterapia, y en muchos casos tengo personas que se enfrentan o están confrontadas con el tema esotérico y hablan de visiones, piensan que tienen sentido de visión de ciertos dones. Puede ser, y también como que se sienten perseguidos en cierta forma. Puede ser que muchas veces haya personas que padecen esta patología de esquizofrenia y que no esté tratada y piensen a creer o tener creencias que no son ciertas. Bueno, primero tenemos que definir qué es la esquizofrenia. Muy bien. La esquizofrenia es un trastorno psicótico, quiere decir que la persona sale fuera de la realidad y cuya prevalencia a nivel del Perú y del mundo es del 1%. En el Perú, si estamos hablando alrededor de, somos 33 millones de habitantes, estamos hablando que hay alrededor de 330.000 personas que tienen esquizofrenia, y que la han padecido, la padecen y que de alguna manera forma parte de su modus vivendi. Entonces, a partir de eso, ahora hay formas de esquizofrenia. Por eso se llama, no es la esquizofrenia, sino son las esquizofrenias. La más común es la esquizofrenia paranoide, donde está lo que tú estás justamente comentando, de sentir que me siguen, o que tengo ciertas capacidades, o que de alguna manera han complotado. Entonces, dentro de esas situaciones de vida donde podemos encontrar este tipo de situaciones, donde hay una paranoia de por medio, ciertas capacidades que no son entendidas y entran al plano esotérico, todo, puede encontrarse una persona que padece de esquizofrenia. ¿Y esa persona puede ser peligrosa para el entorno social con el que habita o se trata? Bueno, en realidad la persona que nosotros vemos que ya se ha deteriorado y que de alguna manera es la que anda agresiva o ya inclusive a simple vista nosotros podemos decir es el comúnmente llamado loco que decimos nosotros, Sí. Mal llamado, ¿no? Lógicamente puede hacer y que forma parte del espectro de la esquizofrenia crónica, pues es una persona que podría tener dentro de sus síntomas el querer no solamente autolesionarse, sino dentro de esa paranoia. En realidad el esquizofrénico se defiende, no es que él quiera atacarte. Él en realidad lo que está pensando es que se está defendiendo de ti porque le quieres hacer algo. Entonces el concepto sobre el cual de alguna manera podemos observar cómo se desarrolla una esquizofrenia es que el esquizofrénico no ataca, él se está defendiendo. Y entonces, y dentro de ese trayecto de los episodios que puede tener una persona, pueden atravesar los síntomas psicóticos. O sea, me escapo fuera de la realidad, pero tengo síntomas que de alguna manera, de acuerdo al tipo de esquizofrenia, forman parte. Entonces, si estamos hablando de esta esquizofrenia paranoide, podemos sentir que están complotando contra mí y puedo yo tener un acto o un intento suicida, o puedo yo, entre comillas, al defenderme, estar agrediendo a otra persona fuera de otros síntomas que hay, porque no es lo más común es que estas son pseudo percepciones auditivas que tiene la persona, que escucha voces, que es lo que llamamos nosotros escuchar voces. Pero hay otra serie de síntomas, por eso es las esquizofrenias, que forman parte dentro de este espectro psicótico, ¿no? El trastorno de personalidad múltiple, por ejemplo, entra dentro del grado de esquizofrenia, según la psiquiatría. No. Pero sí, indudablemente puede haber un trastorno de personalidad de por medio dentro de una esquizofrenia, pero no forma parte de la psicopatología que es la esquizofrenia, ¿no? El tema de la esquizofrenia, ¿en qué edad generalmente
se desarrolla en el ser humano? ¿Cuándo se puede diagnosticar más fácil? ¿Generalmente a los 18 años o en edad más avanzada o también en la niñez? Normalmente o generalmente se te da entre los 18 y 25 años, pero también se han visto casos de niños, desde los 4 años, 5 años, que pueden estar desarrollando síntomas psicóticos compatibles con la esquizofrenia. Muchas veces por eso tenemos que nosotros también valorar la carga genética que pueda tener la persona para poder también nosotros ver, porque el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, la observación que de alguna manera nosotros podamos tener. Y claro, lógicamente tenemos que ver qué nos puede llamar la atención, cuáles son los síntomas de alarma. Es ese adolescente entre los 16 y 17 que está viviendo aislado, tiene peculiaridades en su conducta, y de niño muchas veces es lo que llamamos el niño perfecto. El niño de por sí debe ser travieso, pero si hemos dicho que escuchemos una madre que dice, oye, mi hijo es perfecto, va a una fiesta y le digo, siéntate y se queda sentado toda la fiesta, cuidado, cuidado, podemos tener un problema del desarrollo, pero para bien puede serse, ya son los pródromos de lo que nosotros podemos llamar de un problema de esquizofrenia. La esquizofrenia no debuta como tal, hay un pródromo que inclusive puede ser a través de síntomas depresivos y que después justamente se expresan en síntomas psicóticos y donde de por medio ya hay todo ese espectro, donde uno de los más frecuentes es el escuchar voces, que es muchas veces lo que nosotros nos llama poderosamente la atención, ¿no? Generalmente asociamos escuchar voces con esquizofrenia. Sí. Am, está hablando usted de chicos que recién a los 18 años, que son los chicos perfectos. ¿Cómo es en el caso de personas autistas con síndrome de Asperger? Bueno, ellas forman parte del trastorno del espectro autista. Y dentro de ese espectro autista también hay variedades de alguna manera. Se dice de que muchas personas del trastorno del espectro autista al final desembocan en una esquizofrenia. Eso es lo que de alguna manera se ha visto, pero no toda esquizofrenia proviene del trastorno del espectro autista. Entonces Y eso es lo el, que... y Sí. en la persona con síndrome de Asperger puede llevar una vida normal si está bien medicado. Hay medicación que se la puede acompañar y realmente que se desarrolle laboralmente o esa persona no está en condiciones de desarrollar una vida normal. Por eso, en el trastorno del espectro autista, donde se encuentra el Asperger, hay un abanico. Entonces tenemos el Asperger de alto funcionamiento. El de alto funcionamiento, tenemos muchas personas muy famosas que son Asperger. Sí, Entonces en realidad, a veces nosotros mitificamos de alguna manera este concepto o este diagnóstico, ¿no? Entonces va a depender mucho ante quién estamos. Y ahorita no recuerdo, pero hay un estudioso en España, por ejemplo, que lleva más de 30 años estudiando el tema del Asperger, y por ejemplo, él habla de tal espectro que él dice que el diagnóstico lo tiene que hacer justamente muy personalizado al respecto, y cada tipo tiene también un tipo de tratamiento, y los cuadros psicóticos que los pueden acompañar son episódicos según él. O sea, no forman parte en sí del Asperger, sino que no en todo se pueden dar, pero cuando se da hay que tratarlo como un cuadro psicótico asociado, por ejemplo, ¿no? sí. Es lo que él habla al respecto. Pero el Asperger per se, que es un problema, el trastorno del desarrollo, digamos, per se no forma parte del espectro de lo que sería las esquizofrenias, ¿no? Ok. ¿Y en la persona que padece esquizofrenia, está en condiciones de llevar una vida normal, de familia, laboral, si se trata a tiempo medicinalmente y qué tipo de terapias lo acompañarían? Bueno, en realidad va a depender del tipo de esquizofrenia que tenga. Hay unas que son más deteriorantes que en otras. Por ejemplo, una esquizofrenia hebefrénica, donde hay un total deterioro cognitivo. Entonces es una persona que difícilmente va a poder adaptarse a un sistema social. Pero una esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia simple, sí. Y tenemos muchos casos, inclusive uno fue un premio Nobel y que tenía esquizofrenia. Entonces, en realidad también es un mito pensar que todo esquizofrénico va al final a ser una persona totalmente dependiente, y eso es falso. El esquizofrénico diagnosticado a tiempo, teniendo un buen control médico, es una persona que se va a desarrollar como cualquier otra. Yo dentro de mi grupo de pacientes tengo uno que enarbola esto y que es una chica, por ejemplo, que la tengo
con un cuadro de esquizofrenia desde los 14 años, y ella actualmente es una emprendedora, tiene su negocio propio, tiene su novio, tiene toda una vida totalmente normal. Inclusive tiene tal conciencia de enfermedad que ella participa en muchos eventos donde le entrevistan a ella y cuenta su experiencia. Pero si preguntamos, ¿es la generalidad? No. Lamentablemente, cuando una familia tiene el tema de tener a uno de sus miembros con el tema de la esquizofrenia, uno, que es una familia desinformada generalmente. Dos, está mitificada porque piensa que esquizofrenia significa tengo que recluirlo dentro de la casa y nadie de la familia debe saber que tenemos a alguien ahí que tiene este problema. Entonces, o no lo tratan, o cuando lo tratan, ya tienen un problema, lo primero que hacen es suspenderle la medicación. Si la pregunta es, ¿tiene que tomar medicación de por vida? Sí tiene que tomar medicación de por vida, porque es un trastorno neurocognitivo. Hay alteraciones de ciertos neurotransmisores que tienen que ser compensados a través de la medicación. Eso por un lado. Por otro lado, sí existen terapias como también terapias de afronte en habilidades sociales que se trabajan con ellos, cognitivo-conductual a través de la economía de ficha. Entonces, sí hay alternativas de trabajo, pero lo principal es reinsertar. O sea, un buen trabajo que nosotros podamos ver con una persona que padece esto es cuando la persona está reinsertada, quiere decir que familiar, social y laboralmente la persona se comporta como cualquier otra, como cualquier enfermedad crónica. O sea, la esquizofrenia per se es como cualquier otro, como ser un diabético, como ser un hipertenso. O sea, tenemos que tener los mismos cuidados. Si no te medicas, indudablemente, o no guardas los factores de contención del estrés, indudablemente te vas a tener problemas. Por eso se dice que en el lapso de 2 años, una persona con esquizofrenia que recibe su medicación normal, tiene un buen control, sí recae el 20%, pero personas que no toman la medicación en el lapso de 2 años, el 80% recae. Entonces la pregunta es, per se, doctor, usted está diciendo que tomando la medicación es un factor protector importante. Sí es importante, pero no es el único. Y uno de los factores también que alteran esta dinámica es el estrés. Por eso que muchas de las orientaciones que nosotros tenemos que dar a la persona con esquizofrenia es cómo va a ser su estilo de vida. Por ejemplo, una de las cosas que recomendamos es de que en el plano laboral deben trabajar de manera, digamos, ordenada, sostenida, alrededor de entre 4 y 5 horas, pero no las 8, porque esas horas que están por encima de las 5 o 6 horas ya son horas estresantes para la persona que padece de una esquizofrenia. También con el tema de trastornos de personalidad generalizada, entran también en el ámbito laboral que no pueden trabajar más de 4 horas diarias, ¿verdad? Trastorno de ansiedad generalizada. Sí. Claro, pero el trastorno de ansiedad generalizada no está dentro del espectro psicótico, está dentro del espectro neurótico. O sea, si hablamos que en el plano de que están con todo el cuadro, los limita. En realidad, un trastorno de ansiedad generalizada puede ser muy limitante para la persona también. No necesariamente entra con síntomas psicóticos. Puede haber muchas veces síntomas o ideas obsesivas que están de por medio y que a veces nos hacen dudar con respecto al diagnóstico, pero en realidad forman parte del espectro neurótico. ¿Cuál es la diferencia entre un espectro psicótico y un espectro neurótico? Importante para nuestros oyentes, sí. Espectro psicótico, la persona sale fuera de la realidad. Espectro neurótico, la persona sufre con su realidad. O sea, una persona que tiene depresión, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, reconoce que son síntomas irracionales, pero que no, o pensamientos irracionales lo que se le viene, pero no puede hacerle frente. Pero su juicio de la realidad está indemne. Mientras que un trastorno psicótico, el juicio de la realidad está alterado. Claro, no aceptan la patología que tienen. El tema volviendo a la esquizofrenia, ¿cómo se puede diagnosticar? También a través de los análisis sanguíneos, ¿se puede reconocer en la sangre los valores? Es una muy buena pregunta. En realidad, la mayor valoración es la valoración clínica. Se han hecho muchos estudios con respecto a utilizar la resonancia cerebral, utilizar la tomografía de visión de positrones. Se han hecho una serie, pero lamentablemente no son concluyentes.
O sea, realmente la valoración de tener una persona que padece de esquizofrenia es una valoración clínica hecha por un psiquiatra. Entonces, el psiquiatra evalúa al paciente, evalúa su perfil, evalúa sus conductas y de acuerdo a eso, él puede diagnosticar si estamos frente a una esquizofrenia. Y son las esquizofrenias, en realidad. Y otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta que dentro del espectro de los problemas de salud mental, por un lado nosotros tenemos los trastornos psicóticos y los trastornos neuróticos. Pero en el centro, todo ese intervalo, hay entidades que se parecen más a uno que a otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no existe una línea realmente que delimite, esto es psicótico, esto es neurótico. No es una línea muy tenue en realidad. Entonces es la valoración clínica, el nivel de discapacidad al que estamos frente, la forma de presentación, el grupo de edades al que estamos frente que nos pueden ayudar para hacer una buena valoración de un diagnóstico y decir, esta persona padece de una esquizofrenia y esto es lo que hay que comenzar a trabajar. No. Se le fue el sonido, doctor. No se lo puede escuchar. Ahora. Y ahora volvemos entonces a repetir. Estaba comentando que dentro del espectro de los problemas de salud mental, por un lado tenemos los trastornos neuróticos y por otro lado los trastornos psicóticos. Todo este intervalo no es un intervalo de decir, este es psicótico, este es neurótico. No. Hay entidades que en la línea media, ¿ya? O llegando a la línea media, se puede inclinar más a uno como a otro, como otros que van también mutando. Paso de un espectro neurótico, paso a un espectro psicótico, y también al revés. Entonces, las entidades de los problemas de salud mental no tienen una línea delimitante clara, precisa, que nos diga a qué estamos frente. Lo que hace a nosotros valorar eso es justamente el examen clínico mental, donde nosotros no solamente es la evaluación psicopatológica, o sea, de síntomas que tenga la persona, sino frente a qué grupo de edad estamos, y lógicamente también hacer el descarte orgánico, porque hay entidades orgánicas que pueden cursar, por ejemplo, con problemas neuróticos y con problemas psicóticos, o sea, no ser funcionales. Cuando nosotros hablamos de una esquizofrenia per se, o dentro de las esquizofrenias, estamos hablando de los trastornos funcionales. ¿Qué significa funcionales? Que no hay un asidero orgánico de por medio. Pero hay entidades que pueden expresarse con síntomas psicóticos y tener un asidero orgánico. Por ejemplo, un tumor cerebral. Un tumor cerebral podría tener un cuadro que se llama una reacción esquizofreniforme orgánica. Sí. O sea, parecer una esquizofrenia, pero en realidad el fondo es un tumor cerebral. Quiere decir que solucionó el tema del tumor cerebral y se solucionó el tema de esta expresión psicopatológica que parece una esquizofrenia. Entonces, para que nosotros veamos el espectro sobre el cual el médico clínico, el psiquiatra clínico, tiene que comenzar a valorar el cuadro. Como también nosotros podemos tener una alteración de la tiroides y también tener una expresión de síntomas psicóticos y también de síntomas neuróticos. Entonces, en realidad, es muy importante, sobre todo en los inicios de esta enfermedad, cómo el clínico valore el cuadro. Está frente a un componente funcional, o sea, que no tiene una causa orgánica y ahí podría estar una esquizofrenia, o está frente a un cuadro orgánico, donde el problema es básicamente, tiene un asidero de una alteración neuroendocrina, un problema tumoral, un problema de alteración electrolítica, o sea, ahí tenemos un espectro muy grande sobre el cual podría estar el problema que estamos tratando. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Es muy buenas las informaciones que están dando, porque me ha pasado tanto yo estuve también ejerciendo como terapeuta en Argentina. Y aquí en Austria, usted sabe, tenemos también la Universidad Sigmund Freud, y acá nos manejamos de tal forma que primero a un paciente se le hace un test psicológico con una psicóloga clínica. Las psicólogas acá no pueden hacer terapia si no tienen la carrera de psicoterapeuta. Tenemos las distintas escuelas. Yo soy terapeuta sistémica Gestalt y tengo también la formación conductual, ¿sí? Cognitiva conductual. Y el tema es lo siguiente, que primero mandamos al paciente al psiquiatra, también al neurólogo, o sea, para que tengan ambas
Acá hay muchos médicos que hacen ambas, pero para ver si se trata de un problema solo psiquiátrico, también neurológico, y también en tercera instancia cuando dicen tenemos colitis ulcerosa o muchas veces diarrea, también al gastroenterólogo, para también ver si la parte física, y también la pregunta es, ¿cuándo te hiciste tu último laboratorio? Porque ha pasado como lo que usted dice, pacientes que vienen, quieren hacer terapia porque se sienten en un estado depresivo. Resulta que son o personas que están padeciendo de una diabetes tipo 2 sin Ujú. saberlo, o de un hipertiroidismo, ¿Sí? en otro caso, como en el caso de la fibromialgia, ¿no? Que es que también se necesita un diagnóstico médico. Y como yo siempre discuto también con muchas terapeutas, no todos los tipos, no todas las escuelas terapéuticas pueden cubrir todas las patologías. Ujú. Entonces yo siempre digo primero al médico psiquiatra, el psiquiatra lo deriva también al neurólogo, donde se tenga que derivar, y recién con esa derivación se puede comenzar una terapia. Y Ujú. tener en cuenta yo no soy médica, pero para mí como responsabilidad como terapeuta es llevar siempre un control de los análisis clínicos porque ahí se reconoce a través del laboratorio si la persona sigue consumiendo sus medicamentos o no, si hay un cambio, porque ahí se puede ver si está bien la terapia medicinal o si no, si está realmente en la correcta terapia psicoterapéutica, ¿no? Así es. Que me parece que es muy importante que sepan todos que primero hay que consultar a un profesional médico, porque tampoco, a pesar de ser psicóloga clínica, no soy muy partidaria de que los diagnósticos también sean realizados, yo le llamo los prediagnósticos, con las psicólogas clínicas, porque nos falta todos esos conocimientos que abarcan la medicina. Ujú. Es un trabajo en equipo. Sí, de interacción. De interacción. Y no sé cómo es en Perú. Acá lo que hay un problema a veces también es que muchas personas que padecen ciertas patologías van directamente a hacer coaching. Ese es otro de los mitos, es que cuando la persona escucha, te han derivado al psicólogo o al psiquiatra, es porque estás loco. Por lo menos eso existe en Latinoamérica y en especial en el Perú. Entonces ahora la forma elegante, de alguna manera, de decir, tengo un problema de salud mental, pero no es grave por si acaso, es que te deriven al coach. Entonces, es cierto, y sin embargo se desvirtúa el concepto de coaching, porque el coaching es una estrategia comunicacional que ayuda a la persona a tomar decisiones, o sea, no tiene absolutamente nada que ver realmente con el ejemplo Yo psicoterapéutico. siempre, sí, yo siempre digo se complementa, porque nosotros los terapeutas ayudamos a solucionar el problema emocional dentro de la patología o de la sintomatología. Y el coach ayuda a que el paciente pueda cumplir con esos objetivos. Así. O sea que yo creo, cuando yo siempre digo, yo saludo cuanto más ayuda eh, toman, pero nunca dejar ni la atención médica ni la psicoterapéutica, porque es donde ahí entran los problemas. Así es, así es. Bueno, ¿qué consejo les daría usted a los padres cuando ven o personas que están conectadas con personas con estos trastornos? ¿A qué tienen que prestar atención, inclusive uno mismo, cuando se ve que puede estar en correr riesgo de entrar en un estado esquizofrénico? Bueno, quisiera tener un poco antes. Una de las cosas que tenemos que tomar nosotros conciencia como seres humanos o personas que podemos estar teniendo problemas de salud mental es que recordar que los problemas de salud mental en el mundo son los más discapacitantes. En el mundo Sí. se sitúan alrededor del 15%. O sea, es la más alta con relación a problemas cardiológicos, problemas gastroenterológicos. El que más días de discapacidad produce son los problemas de salud mental. Dentro de esto, y después cada país tiene su propio problema. La entidad dentro de los problemas de salud mental, que es la más discapacitante en el mundo, es la depresión. Ya se dijo que en el 2020 ya comienzan a ser problemas de salud pública. En segundo lugar, ahora, ¿qué consejo o qué sugerencias le estaría dando a los padres de familia? En primer lugar, comiencen a observar los signos de alarma. Cuando nosotros vemos creciendo a nuestro hijo, a nuestra criatura, veamos si los patrones de conducta se alejan normalmente a lo que normalmente llamamos
un niño sano, un niño normal. Un niño perfecto no es un niño sano mentalmente. El niño tiene que ser travieso, una de las cosas. Ahora, si está que sobre travieso, valga la palabra, ahí también tenemos que tener cuidado, podemos estar ante un trastorno de déficit de atención. Por eso te digo, es muy importante la observación que hagan los padres. Muy importante la observación que hagan los padres, ¿no? En segundo Sobre, lugar, sí, sí, sobre el tema de déficit de atención, ¿eso también se puede tratar a nivel psiquiátrico medicinal? claro, aún más, es un trabajo en equipo. Ahí, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual y la valoración clínica por el psiquiatra y muchas veces por el neurólogo, que ahí hay una discusión al respecto, tiene que ser tratado, ¿no? Utilizan generalmente con ellos el metilfenidato, que un psicotrópico que ayuda justamente a mejorar esto, pero tiene que ir de la mano con una psicoeducación a los padres y una terapia cognitiva conductual con el menor. Ahora, y otra pregunta, y es, ¿un problema de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad puede desembocar a lo largo de su vida en una esquizofrenia? Se ha visto que sí también. O sea, también hay cuadros que se ha visto, hay estudios que pueden desembocar en un problema de esquizofrenia. Por eso que es muy importante que los padres observen cómo se desarrolla el niño. Mi niño se aísla, mi niño es víctima de un bullying permanente, mi Sí. niño de alguna manera es un niño que tiene ciertas características que lo alejan de la normalidad. Entonces, si es así, puede conversarse en primera instancia con el psicólogo del colegio para que lo observe un poco más. Fíjate que yo tuve la experiencia porque otra de las cosas que sí, yo soy coach certificado. Hicimos una experiencia de capacitar docentes coach y la casuística que tuvo este colegio de no identificar problemas de salud mental casi se incrementó en un 40 a 50%. O sea, los profesores, al darle este coaching educativo para identificar, dentro de otras cosas, estos problemas dentro de su masa crítica de estudiantes, fue mucho más efectiva identificando problemas de salud mental, que ni siquiera los padres lo habían visto. Entonces, como has dicho tú anteriormente, toda herramienta que pueda al final conducir a que se pueda mejorar la calidad y estilo de vida y también el diagnóstico es válida. Es válida. Entonces, con los padres, básicamente la psicoeducación. Lamentablemente, no sé cómo sea la educación en este contexto en Austria, pero por ejemplo en el Perú tenemos un déficit tremendo de psicólogos educativos en los colegios. Prácticamente un colegio de 400, 500 alumnos tiene uno o dos o tres psicólogos, que hace insuficiente en realidad el que puedan dedicarse a observar problemas que puedan, salud mental, que puedan estar ellos viendo dentro de las aulas. Por eso que es muy importante actualmente tener personas capacitadas dentro de los colegios, que es el activo más importante que tiene cualquier sociedad, ¿no? No, no se escucha. A ver si lo repite ahora. Ya. Bueno, lo que Sí, estaba comentando es de que en el Perú, por lo menos, existe una falencia muy grande sí, de eso se escuchó. Las dos últimas palabras no se escucharon. Ajá, hay una falencia muy grande de psicólogos educativos, que son en Sí, realidad los primeros que detectan los problemas. sí. Entonces, sí, y muchas veces más precozmente que los padres mismos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es, en los colegios, deben ser uno de los primeros filtros para poder identificar estos problemas, a fin de que estos psicólogos educativos, en concurrencia con los padres, los cuales deben ser psicoeducados sobre estos temas de salud mental, podamos ser precoces en los diagnósticos. De tal manera, cuanto más precoz sea el diagnóstico, más efectividad va a tener el tratamiento. Entonces, el padre tiene que ser, dentro de esta sugerencia, un padre realmente educado para poder identificar problemas en la salud mental. Es cierto que por estos mitos que existen, lamentablemente, no es parte de la normalidad, no hay ningún problema, no desvirtuemos. Cuanto más precoz es el diagnóstico, mejor va a ser la efectividad del tratamiento. Entonces, si el padre comienza a notar que su hijo, por ejemplo, baja súbitamente los estudios o siempre ha sido un niño border en su desempeño académico, cuidado. O sea, lamentablemente muchas veces en Latinoamérica
tenemos muy costumbre los padres en que si mi hijo es así, bueno, una ayudita no le viene mal, pero el problema es que viene arrastrando todo, pasa a la primaria, pasa a la secundaria, y después tenemos un chico que tiene otros problemas asociados porque en el mundo ya abierto no puede desenvolverse. Entonces, mucho cuidado. Segundo lugar, tiene problemas de sueño, tiene problemas de aislamiento, problemas de agresividad, entonces, o de sobrepasividad, es víctima del bullying. Entonces, todos esos signos de alarma a nosotros nos tienen que tomar conciencia de que tiene que ser visto por un especialista. Pero Entonces, esos síntomas que recién dijo también pueden ser para los padres, inclusive también para nosotros los terapeutas, muchas veces indecisos de no saber diferenciar entre el Asperger con estados depresivos o la esquizofrenia. claro, claro que sí, por eso Es que yo muy digo, difícil de diferenciar, entonces, por lo que usted dice, las conductas. claro, por eso yo hablo de los signos de alarma. O sea, yo como padre no sé lo que está pasando, pero veo algo que no está bien. Tomo más conciencia de que no está bien. Entonces, es importante que lo lleven al especialista, al Sí, equipo, al equipo, como que usted será dice, al valorado equipo. por un psicólogo clínico, que será valorado por un psiquiatra infantil, por un neurólogo infantil, y podremos Sí, tener podemos tener un juicio de valor mucho más preciso con respecto a lo que tenemos al frente, ¿no? bueno. Le agradezco muchísimo por su tiempo, doctor. Vamos a seguir hablando sobre otros temas. Con todo Y gusto. si les dice, por favor, a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar con usted, si también usted atiende con entrevistas online o solo presenciales, porque como sabe, lo están viendo de varios países diferentes del mundo. Muchas gracias. Bueno, sí, actualmente y esa es otra forma. Y un tema también muy interesante, la telemedicina, la telepsiquiatría, la telepsicología, es un tema también apasionante. Sí, estoy atendiendo bajo esa modalidad. Acá en el Perú, nosotros a raíz de esta pandemia que es mundial por el coronavirus, que también es un tema interesante ver los problemas de salud mental que está trayendo esta pandemia. Los voy a invitar para que los trate en otro programa también sobre este tema, con mucho gusto. Porque es muy interesante realmente lo que está pasando, ¿no? Me pueden ubicar en el más 51 9 99 97 11 18. Repito, más 51 9 99 97 11 18, que ese es mi WhatsApp. Y si desean hacerlo por correo es hlosada con z hlconsultores.com. También en las repeticiones de este programa vamos a poner sus contactos, que también ya estaban puestos en la promoción, para que la gente se pueda comunicar con usted. Muchas gracias y realmente me he Muchas sentido... gracias por este tema tan interesante y bueno, seguiremos en contacto para otros temas de salud mental para que nuestra audiencia sigan informados y ya saben, cualquier consulta de cualquier país que sea, se pueden comunicar con el doctor Lozada. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias también y buenas tardes para ti y para todos tus radioescuchas de algún Gracias. momento.